Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la pasión por el drama, el romance y las intrigas otomanas nunca termina. Hoy, como seguramente ya habréis intuido por el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado rondando nuestras cabezas durante años y que, lamentablemente, parece haberse confirmado de la forma más definitiva: la ruptura, la separación, el adiós entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un adiós que para muchos significa el fin de un sueño, el desmoronamiento de una fantasía. Sabemos que muchos de vosotros, al igual que nosotros, os enamorasteis de esta pareja tanto en la pantalla como fuera de ella. Su química en Senkalkam fue innegable, una explosión de sentimientos que trascendió la actuación y se infiltró en nuestros corazones. La confirmación de su relación en la vida real solo alimentó nuestras fantasías de un cuento de hadas moderno, un romance de película que cobraba vida. Pero como suele ocurrir, la realidad a veces es mucho más compleja y dolorosa que la ficción, un laberinto de expectativas, presiones y decisiones difíciles. En este vídeo, vamos a analizar a fondo los rumores que han persistido como una sombra, las señales que hemos intentado descifrar como si fueran jeroglíficos amorosos, los silencios ensordecedores que han resonado a lo largo del tiempo y finalmente, la confirmación no oficial, esa nebulosa de indicios que nos indica que la relación entre Kerem y Hande ha llegado a su fin, al menos por ahora. Vamos a repasar su historia, desde el flechazo inicial hasta el declive final, los momentos más icónicos que nos hicieron suspirar, y lo que sabemos sobre las posibles causas de esta ruptura que ha dejado a tantos fans con el corazón roto, preguntándose qué pudo haber sido y no fue. Pero antes de empezar este análisis exhaustivo, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Venga, no os arrepentiréis. Porque aquí no solo hablamos de series, sino que vivimos el drama, sentimos la pasión y analizamos las intrigas como si fuéramos parte del guión. Vamos a comenzar este viaje por la historia de amor y desamor de Kerem y Hande, repasando cómo comenzó todo, el Big Bang de esta relación que cautivó al mundo. Evidentemente su punto de encuentro fue Senkalkam, traducida a muchos idiomas como Llamas a mi puerta o Love is in the air. Esta serie de comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también fue el escenario donde nació algo especial entre ellos. Hande interpretaba a Eda YLDZ, una florista joven y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero, una chica con una chispa especial, llena de optimismo y determinación. Pero sus becas son revocadas, truncando sus aspiraciones. Kerem, por su parte, encarnaba a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, un hombre de negocios implacable que, en apariencia, no tiene tiempo para el amor. Él le ofrece una solución insólita: fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar su reputación, una proposición que cambiará sus vidas para siempre. El género de la serie, comedia romántica, propició un ambiente distendido y lleno de situaciones hilarantes y enternecedoras, un caldo de cultivo perfecto para que la química entre los protagonistas floreciera. La trama, aunque predecible en ciertos aspectos, supo enganchar al público gracias a la química innegable entre Hande y Kerem. Era palpable, se sentía en cada mirada cargada de intenciones, en cada roce casual que desataba chispas, en cada diálogo ingenioso que revelaba la creciente conexión entre Eda y Serkan. La historia de amor entre Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos que generaban tensión dramática y sus reconciliaciones apasionadas que nos hacían suspirar, se convirtió en un fenómeno global, un éxito arrollador que trascendió fronteras. La serie se vendió a más de 85 países y generó una enorme base de fans alrededor del mundo, una comunidad apasionada que vivía cada episodio como si fuera un evento personal. Y precisamente esa química, ese algo más que traspasaba la pantalla, esa conexión que parecía ir más allá de la simple actuación, fue lo que hizo que muchos empezáramos a sospechar que entre Hande y Kerem había algo más que una simple relación profesional. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, alimentados por fotos y vídeos de ambos actores compartiendo momentos fuera del set de rodaje, captados por paparazzi astutos o por los propios fans que los seguían a todas partes. Viajes juntos a destinos paradisíacos, cenas románticas en restaurantes exclusivos, comentarios cariñosos en redes sociales que denotaban una cercanía especial. Las pruebas se acumulaban como piezas de un rompecabezas amoroso, pero ellos seguían negando cualquier relación amorosa, manteniendo un perfil bajo y tratando de proteger su intimidad. Hasta que finalmente llegó la confirmación, el momento que todos los fans estaban esperando.
Durante unas vacaciones en las Maldivas, en la primavera de 2021, Hande y Kerem publicaron unas fotos que no dejaban lugar a dudas, instantáneas que confirmaban lo que muchos ya sospechábamos. Allí estaban juntos disfrutando del sol radiante, la playa paradisíaca y sobre todo, del amor que emanaba de sus miradas. El anuncio oficial de su relación causó furor entre los fans, que celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal, un logro colectivo. Por fin, el cuento de hadas se había hecho realidad. La ficción se había convertido en realidad y todos estábamos felices de ser testigos de este romance de ensueño. Durante varios meses, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la sensación mediática que acaparaba todas las portadas y titulares. Las revistas del corazón y los programas de televisión no dejaban de hablar de ellos, analizando cada detalle de su relación, desde sus outfits coordinados hasta sus gestos cariñosos. Sus fotos juntos batían récords de me gusta en redes sociales, generando miles de comentarios y reacciones. Parecían la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe, un faro de esperanza en un mundo cada vez más cínico. Ambos se mostraban enamorados, felices y comprometidos con su relación, irradiando una energía positiva que contagiaba a todos los que los rodeaban. Incluso llegaron a hablar de planes de futuro, de formar una familia y construir un hogar juntos, alimentando aún más las fantasías de sus fans. Pero como suele ocurrir, la felicidad no dura para siempre y las relaciones, incluso las más aparentemente sólidas, pueden enfrentarse a obstáculos inesperados. A finales de 2021, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis, las primeras grietas en la idílica imagen que proyectaban. Algunos medios de comunicación turcos afirmaban que la pareja estaba atravesando un mal momento debido a la presión mediática constante que les impedía vivir su relación con normalidad. Otros apuntaban a las exigencias de sus respectivas carreras profesionales, que les obligaban a pasar largos periodos de tiempo separados, dificultando la comunicación y el mantenimiento de la chispa. Otros rumores más oscuros apuntaban a posibles infidelidades por parte de alguno de los dos, alimentando la especulación y el morbo. Hande y Kerem, sin embargo, intentaron mantener la calma y desmentir los rumores, tratando de proteger su relación del escrutinio público. Publicaron fotos juntos en redes sociales, se dedicaron mensajes cariñosos y se mostraron unidos en público, intentando transmitir una imagen de normalidad y estabilidad. Pero a pesar de sus esfuerzos, la sombra de la ruptura seguía planeando sobre su relación, como una nube oscura que amenaza con descargar una tormenta. Y lamentablemente las sospechas terminaron confirmándose a principios de 2022, aunque de una manera discreta y no oficial. A pesar de que nunca hubo un comunicado oficial por parte de ninguno de los dos, las señales eran evidentes, imposibles de ignorar. Dejaron de seguirse en redes sociales, una señal inequívoca de que algo no iba bien. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, evitando cualquier encuentro que pudiera alimentar los rumores. Y dejaron de dedicarse mensajes de amor, un silencio que resonaba con la fuerza de 1000 palabras. La ruptura, aunque no confirmada oficialmente, era un secreto a voces, un drama que se desarrollaba en silencio, a espaldas del público. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, tratando de superar este doloroso capítulo y enfocándose en sus proyectos. Hande ha participado en otras series de éxito como Bambaşka Biri, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. Esta serie de misterio y drama romántico, estrenada en 2023, ha cosechado un gran éxito de audiencia en Turquía y en otros países, consolidando a Hande como una de las actrices más populares y versátiles del panorama turco. La trama gira en torno a una fiscal, Leyla Gediz, interpretada por Hande, que se cruza en el camino de un periodista, Kenan Öztürk, que investiga un caso de asesinato. A medida que Leyla y Kenan trabajan juntos para resolver el crimen, surge entre ellos una atracción irresistible, pero también descubren oscuros secretos que ponen a prueba su relación. Bambaşka Biri ha destacado por su trama intrigante, sus giros inesperados y la química palpable entre Hande y Burak Deniz, que ha generado comparaciones inevitables con su anterior relación con Kerem. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Uno de los más destacados es la serie Yaşamayanlar, una producción original de Netflix Turquía en la que interpreta a un vampiro llamado Dmitri. Esta serie de fantasía y terror, estrenada en 2018, ha sido muy bien recibida por la crítica y el público, gracias a su originalidad, su ritmo trepidante y las buenas interpretaciones de sus actores.
Yaşamayanlar ha consolidado a Kerem como uno de los actores más versátiles y populares de Turquía, demostrando que puede interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el vampiro seductor. Y ahora, años después de esa ruptura que tanto nos dolió, la situación parece haber alcanzado un punto de no retorno, un estado de incomunicación y distancia que parece irreversible. Los últimos rumores, alimentados por fuentes cercanas a ambos actores, apuntan a que la relación entre Hande y Kerem es prácticamente inexistente, una sombra del pasado que ambos prefieren olvidar. Se dice que no se dirigen la palabra, que evitan coincidir en eventos públicos y que han bloqueado cualquier posibilidad de reconciliación, cerrando la puerta a cualquier esperanza de volver a verlos juntos. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron las causas de su ruptura? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta separación? La verdad es que solo ellos lo saben, y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero a juzgar por las señales, parece que la presión mediática, las exigencias de sus carreras profesionales y las diferencias personales terminaron pasando factura a su relación, erosionando el amor que una vez sintieron el uno por el otro. Quizás el cuento de hadas era demasiado bonito para ser verdad, una fantasía que no pudo resistir el peso de la realidad. O quizás simplemente el amor se acabó, una realidad dolorosa que a veces debemos aceptar. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas, un vacío que difícilmente podrá ser llenado. Su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, seguirá siendo recordada como uno de los romances más intensos y apasionados de la televisión turca, un cuento de hadas moderno que, aunque con un final agridulce, nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque nos duela aceptarlo, parece que este capítulo ha llegado a su fin, y es hora de pasar la página. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creéis que hubo alguna posibilidad de reconciliación? ¿Cuál es vuestra serie favorita de Hande y Kerem? ¿Qué creen que les depara el futuro a ambos actores? Dejad vuestros comentarios abajo. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.